Hola mi gente bonita, yo muy contenta. Bueno, la emoción es grandísima, me conecto contigo, un momento especial. Quien te está hablando, María José Soares Nóbrega. Soy psicopedagoga, especialista en el área del autismo, TDAH, terapeuta emocional y terapeuta de pareja. Y estoy aquí para compartir contigo un momento especial y vamos a hablar de la segunda parte donde ustedes, mis consentidos, pidieron este tema acerca de la figura del tutor en la inclusión del autismo y yo se los voy a presentar en el día de hoy. Hoy vamos a tener una invitada, pero antes que nada les voy a presentar cuál es el tema. Vamos a ir copiándolo aquí. El tema es el tutor. Ok, vamos a ver gente bonita, ¿de dónde se conectan? Vamos a ver gente bonita. El tutor en la inclusión del autismo. Ok, vamos a ver gente bonita, ¿dónde se conectan? Tantas personas que se conectan de tantas partes en este domingo de Live con María José, un encuentro especial donde tú definitivamente eres el protagonista. Y bueno, vamos a ver aquí ya estoy fijando el tema, el autismo, ok. Vamos a ver aquí la figura del tutor en el, y sería la parte 2. Ok, bueno, gente bonita, saludos a Yusmeli Guerra, a Alonso, a Blanca, a tanta gente bonita, y el tema se los voy a presentar a continuación. El tema del día de hoy, te lo tenemos aquí y vamos a verlo. Aquí tenemos Domingo de Live con María José, un encuentro especial donde definitivamente tú siempre vas a ser el protagonista. Hoy vamos a trabajar un tutor en la inclusión del autismo. Esa figura del tutor, hablamos en una primera parte tan interesante que fue ese live, porque hubieron cantidad de comentarios, hubieron cantidad de aportes por parte de ustedes, que se hizo un live que fue tan necesario de llevar una segunda parte. Aquí tenemos una figura importante de una mujer que tiene definitivamente mucha orientación en esta parte de lo que es la inclusión en el autismo y la figura del tutor, como es María Orteaga, que la tenemos aquí cerquita, que la tenemos con Funda Cristal, hay que empezarla a seguir, así que no pueden perder esa oportunidad en donde ella nos da herramientas muy valiosas en cuanto a lo que es el trastorno del espectro autista, la importancia de tener esta figura de apoyo para esta población tan susceptible del TEA y además los aportes que hace de las adaptaciones curriculares necesarias. Por tanto, hoy vamos a tener un live muy importante que me encantaría que opinaran y que dijeran todas aquellas inquietudes que tienen. Saludos a Yusmeri desde Venezuela, tanta gente bonita conectada, España, Colombia, Venezuela, Argentina, todos unidos en una sola unión sobre el tema de la inclusión del autismo, algo que yo valoro mucho como especialista. Arriba la inclusión, arriba el autismo. Y sin más ni más, voy a darle apertura a Funda Cristal, que es a María Orteaga. Tenemos también a María Leso, que también está conectada. Y vamos aquí a buscar cuál es. Vamos a buscar aquí a Mari. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a buscar a Funda Cristal. ¿Ok? Y yo sé que es una mujer de mucho valor, que tenemos que seguirla y darnos cuenta de la importancia que es la adaptación curricular y lo que ella lleva, la tutoría acerca de cómo brindar herramientas valiosas a estas personas que van a estar formadas en materia de ser tutores escolares, ¿ok? Ok, ya yo le voy a enviar nuevamente una invitacioncita, pero aquí tenemos tanta gente interesante. Tenemos a Sara, tenemos a Terapia de Lenguaje, a Gaby Moreno, a Maggie, bueno, y tanta gente bonita que se conecta en el día de hoy y yo muy contenta porque es importante tomar en consideración que la figura del tutor es necesaria para que pueda el niño con autismo poder interactuar de la manera armoniosa y poderse incluir en la escuela. ¿Ok? Ya me enviaron aquí la invitacioncita, vamos a ver. Y vamos a tener aquí a María Ortiaga, Funda Cristal, una mujer extraordinaria que hay que seguirla. Y tenemos aquí, saludos a Gaby Moreno, a Bagogo, tenemos aquí a Funda Cristal, vamos a ver, ok, vamos
a transmitir en vivo con Funda Cristal y ya le envié la invitacióncita y tenemos a Fly Blue, siempre de la mano del domingo de Live con María José, un encuentro especial. Y bueno, vamos a tener aquí a María Orteaga. María Orteaga nos va a dar, como se lo dije, ella es una magíster a nivel de la conducta y ella es entrenadora de estas personas en cuanto a la formación del tutor, a lo que es importante de saber sobre cómo lograr que cada una de las personas que quieren llevar un apoyo al autismo, ya sea familiares o ya sean profesionales que quieren ayudar a esta población, María Ortega tiene herramientas valiosísimas. Tenemos a febrero 2019 conectada. Vamos a ver gente bonita, no se me escapan. Aquí, vamos a ver, chachachán, ¿de dónde se están conectando? Yo estoy aquí desde Portugal y Mari desde Venezuela, mi tierra querida. Vamos a ver de dónde se están conectando. Febrero, Pal del Bagogo también. ¿De dónde se están conectando a Mimi? Vamos a ver. Y bueno, vamos a buscar la manera de que Mari se pueda conectar. Y una de las cosas importantes, el trastorno del espectro autista. Se refiere simplemente a una persona que tiene que hacerse adecuaciones, ¿ok? Eh, vamos a ver, Funda Cristal nos dice si se oye una doble voz. ¿Ustedes están escuchando alguna doble voz cuando yo estoy hablando? Por favor, avísenme. Tenemos aquí a Padel Bagogo, que está desde el Tigre, Estado Anzoátegui, Venezuela. Muchísimas gracias por conectarse con Domingo de Live, con María José. Y bueno, quisiera saber si me están escuchando perfectamente, no me escuchan, avísenme, cualquier cosa. Y bueno, antes que todo, Flavio nos dice que está bien. Yo voy a enviarle una invitacióncita a Funda Cristal. Vamos a ver si puedes, Mari, y desconectar. Y para yo poderte invitar nuevamente, saludos a Caterín. Tenemos a Six Sion y Fly Blue nuevamente nos dice que está perfecto. Jessica Carolina, ok, perfecto. Entonces, fíjense, gente bonita, el autismo. Yo como especialista en el área del autismo, le digo que el autismo primero es un trastorno del neurodesarrollo que tiene características muy particulares. Una de las características es que hay un déficit en unas áreas en particular. Tenemos las áreas de la interacción social, tenemos también el déficit en lo que es la interacción con los ambientes, por lo menos el ambiente escolar, y también está la dificultad lo que es del lenguaje, ¿ok? Y existen algunas particularidades en las características de estas personas que poseen hiper o hiposensibilidad en algunas situaciones de vida, ¿ok? Déjenme buscar la manera de enviarle aquí a Funda Cristal, ¿ok? Funda Cristal, seguramente hay algún problemita en la conexión, pero mientras tanto, bueno, Mari, si te puedes desconectar y yo te vuelvo a mandar una invitacioncita. Bueno, saludos a Loli. Bueno, entonces, como les estaba hablando, esta es una población que tiene unas características determinadas en el aspecto de que nosotros tenemos que encajarnos en que ellos puedan interactuar. ¿Ok? Ok, Mari, sí, yo veo que aquí estás, pero no te veo como tal. Si podrías desconectarte y yo te invito otra vez, por favor. Ok, entonces, bueno, fíjense una de las detalles. Saludos a D'Angela, que también está conectada, Caterín 27. Y bueno, el autismo como tal es una población, como cualquier población con un trastorno en el neurodesarrollo, que debe ser incluida en el aspecto escolar. En el aspecto escolar hablo de lo que es el factor de incluirlo en la escuela preescolar, después pasar a la escuela secundaria y llegar hasta su último grado. ¿Qué ocurre? Existen unas adaptaciones que nosotros debemos de llevar. La educación cuando es medida en diferentes aspectos, por lo menos en América como en Europa, que es en el caso que estoy actualmente, hay una diversidad de factores distintos, porque en Europa, por ejemplo, un niño con autismo llega hasta el último año, en Venezuela podemos hacer una integración dependiendo del nivel en un centro ocupacional, mientras que en Portugal, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es una integración al final después que le haya pasado su 12º grado. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que debemos tomar en consideración es darnos cuenta de qué forma nosotros podemos interactuar. Ya, deme un momentico aquí que quiero saber qué pasa aquí, ¿ok? Mari, si te puedes salir del en vivo para yo volverte a conectar, ¿ok? Entonces,
bueno, una de las cosas que tiene el autismo es un trastorno en el desarrollo que se debe incluir en la escuela y por tanto debe tener una adaptación muy importante. El tutor es un personaje elemental, una pieza elemental, porque nos ayuda a que se pueda engranar este niño, a que el niño pueda tener un apropio de alguien que lo pueda ayudar en momentos particulares y que pueda tener un rendimiento adecuado y que se hagan las adecuaciones y respeten las adecuaciones curriculares, como son los sonidos y todo ese tipo de cantidad de cosas. Saludos a tanta gente bonita, yo súper emocionada. Tenemos a Blanco, a Yuma, a Nairobi, tenemos a Funda Cristal, ¿ok? Vamos aquí, yo voy ahorita le voy a hacer una invitacioncita a Funda Cristal, y yo sé que ahorita sí vamos a tener a Mari Arteaga, así que era todo un cha-cha-cha-chan para poderlas tener aquí. Y bueno, vamos a ver, Mari, si le puedes dar reversa a la cámara, sería bueno para poderte ver. Bueno, entonces una de las cosas es darnos cuenta de que estas personas necesitan adaptaciones curriculares y por tanto las adaptaciones curriculares deben hacerse desde el punto de vista de que debemos formar a esta persona que es el tutor. La figura del tutor vendría a ser como otro profesor, pero que se sienta al lado del niño y lo guía en todo su proceso. Cuando hablo de que lo guía en todo su proceso, es que él simplemente lo acompaña en cada uno de sus deberes para poderse integrar socialmente. ¿Ok? Algo necesario que debemos que conectarnos es en saber que el tutor tiene que ser formado. ¿Y qué pasa con esta figura del tutor? Muchas personas preguntan acerca si puede ser un familiar, si puede ser un profesor o toda aquella persona que tenga una formación y un acompañamiento de haber tenido estrategias para poder tener esta figura, puede hacer la tutoría de cualquier acompañante. Por ejemplo, hemos visto madres que han hecho las tutorías y también sirven de apoyo. Recuerden que el tutor no es visto y hay unos mitos acerca del tutor, que el tutor es el que le hace la tarea al niño. El tutor no es la figura que le hace la tarea al niño, simplemente es la persona que acompaña al niño en el proceso de aprendizaje y hace que se respeten los detalles que necesita para poderse integrar. ¿Qué debemos alcanzar con el tutor o para qué utilizamos la figura del tutor? La figura del tutor principalmente en el área del autismo es la búsqueda de la integración social. De una u otra manera, darse cuenta de que él debe interactuar de manera armónica, debe darse cuenta de que el ambiente tiene diferentes situaciones y que el tutor debe respetar que las adaptaciones curriculares que se llevaron a cabo deben ser respetadas. Saludos a Delcy, a Alejandra, tenemos a Pérez, tenemos a Yasmín y bueno, Mari, no te veo, Mari. Mari, tienes que darle vuelta a la cámara y si quieres me vuelves a me das una invitacioncita, pero creo que tienes la cámara al revés y no se te escucha absolutamente nada. Bueno, hay un detalle también que en las diferentes investigaciones acerca de este tema se tomó en consideración que la tutoría en los niños con autismo requiere de unos elementos muy particulares y unos reglamentos muy particulares es que primero la persona maneje lo que es el trastorno del espectro autismo o cualquier trastorno de la neurodiversidad. Otro de los detalles es que esté formado en cuanto a lo que es la planificación y el engranaje de hacer adaptaciones curriculares en base al diagnóstico. ¿Qué trato yo de decir esto? Trato de hablar de lo que es la parte de la conciencia de que el tutor, que es la persona que está preparada en la neurodiversidad, vea cuáles son las características que tiene como tal el niño para poderse ajustar. Por ejemplo, le cuesta de repente relacionarse en el recreo, él tiene que buscar la manera de adecuar eso. Acuérdense que los objetivos que nos pautamos en una persona con autismo son un tanto diferentes a la persona regular. ¿Por qué? Porque ellos tienen una dificultad en la integración social. Vamos a ver, Mari me pide que la conecte ahora. Vamos a ver, Mari, vamos a conectarte nuevamente a Funda Cristal. Ok, Mari. Aquí ya fue la invitacióncita nuevamente. Y bueno, ella quiere que me robe el espacio. Pero bueno, aquí Mari, ahora. ¡Hoy, Mari! Yo siempre he dicho, nosotros entramos cha, 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 chan. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo te sientes?
Ahorita ansiosa porque no venía cómo entrar, música pasaba, se escuchaba doble, etcétera. Pero bueno, ya solucionado todo. Muy contenta de acompañarte nuevamente, de que me hayas invitado a tu comunidad. Ya me siento parte de tu comunidad. Realmente agradecida por el espacio, por la ventana, para siempre hablar de lo que es inclusión, hablar de tutor escolar, de tutor escolar, hablar de adaptaciones curriculares, hablar de comportamientos, de alguna forma, es hablar de inclusión. Y Exactamente. creo que es importante todos estos espacios para empoderar a las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, María José, por este trabajo que haces. No, de nada. Gracias a ti, porque sé que este tema lo manejas perfectamente y una de las cosas que a mí me interesa mucho es que este tema es un tema que trae una controversia muy grande, porque existen muchos padres que dan en las expectativas e inclusive los docentes a veces no pueden entender totalmente cuál es la figura del tutor, la cantidad de mitos que existe también son importantes y también el que todo el mundo quiere ser tutor y no todo el mundo puede ser tutor, tiene que haber una cantidad de requisitos para ser tutor. Y algo de lo que yo hablaba antes de que entraras era de la importancia que tiene que tener el tutor de tener formación en este tipo de población, por ejemplo, la población con neurodiversidad, porque ellos tienen unas características particulares. En lo que hablaba con estas personitas, hablaba también de que el tutor debe ser formado y debe ser formado y debe entender cuál es la función y la misión en la neurodiversidad. Porque, ¿qué ocurre? Los objetivos que yo me planteé con un chico regular no son iguales a los de un niño con autismo o un niño neurodiverso. Ahora, los niños con autismo requieren un tutor y yo quisiera que en este aspecto fuéramos un poco más focalizadas en el sentido de que cuál es el objetivo de este tutor para este niño con autismo. Okay. Fíjate, lo primero es no crear más mitos, es decir, no todas las personas, no todos los niños, niñas o adolescentes con autismo requieren un tutor escolar. ¿Okay? Exacto. Eso es importante saber. Es importante saber también que cada inclusión de cada niño con autismo, con Down, con TDAH, con la condición que sea, hay que verlo de manera individualizada. Y quizás eso es lo más difícil a la hora de incluir. Es decir, yo no puedo generalizar estándares de inclusión, porque no todos los niños, niñas o adolescentes necesitan las mismas estrategias ni tienen las mismas habilidades para ser incluidos. Okay. Entonces, eso es lo primero. Saber cómo ir como, con mucha formación, como tú dices, sí, el tutor tiene que ser una persona formada. ¿Por qué? Porque tiene que saber de inclusión, porque tiene que saber más allá de la parte conceptual cómo se ve un estudiante con autismo dentro Ujú. del aula de clase, cómo se ve un estudiante con síndrome de Down, con TDAH dentro del Exactamente. aula de clase y entender y poder reconocer qué tengo yo, a quién voy a tutorear. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo puedo tutorear hoy a Pedrito que tiene autismo, mañana me toca a María que tiene autismo, pero cada uno es único e irrepetible, aunque tenga la misma condición. Entonces yo siempre invito a que veas más allá del diagnóstico, a que te des la oportunidad de vincularte y conocer antes de llegar a ese estudiante al cual yo voy a apoyar no solo con contenidos académicos, sino algo mucho más allá. Voy a apoyarlo en su inclusión, voy a Exactamente. apoyarlo para que sea autónomo dentro del aula. Entonces allí volvemos, tiene que ser una persona formada. Cuando hablo de formación en inclusión, es que sepa cuáles son las barreras que la población con discapacidad o con alguna condición de vida presenta cuando está en la escuela. Que hay barreras que están sumamente documentadas, sumamente estudiadas, y tú tienes que saber cómo manejar esas barreras. ¿Okay? Exacto. También colocarte desde la posición del estudiante, no desde la posición de lo que necesita el colegio, lo que necesita la maestra o lo que necesita mamá y papá, sino realmente qué necesita mi estudiante para estar lo más amablemente posible en un entorno que no está diseñado para él.
Exacto. Fíjate algo que has mencionado, y yo pienso que es que esto de la inclusión social y la figura del tutor es una materia sumamente delicada, en donde las partes tienen que estar bien centradas en tener un acompañamiento como debe ser. Y una de las cosas que manejaba era este tema de que nosotros debemos conocer cuáles son las necesidades que tiene este niño, porque muy bien lo manifestaba, no todos requieren de un tutor, pero los que requieren de un tutor, ¿cuáles son las características? Y enmarcarnos en el propósito elemental de que el niño lo que requiere principalmente con autismo es la integración social y por correlación lo demás es añadidura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que estar claros de algo. Primero, la escuela que recibe la figura del tutor tiene que tener ya una gran información a toda la comunidad que se presenta en esa escuela de conocer cuál es la figura, porque entonces empieza nuevamente otro mito. Ahí va una señora que ayuda al niño a hacer las tareas y yo no puedo entrar a hacer las tareas con mi hijo. Hay algo importante que la figura del tutor no es una mamá, no es una hermana, sí, pueden ser, por supuesto, pero no es una persona que tiene las condiciones para aportar a la integración de este sujeto. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros estamos muy claros que en lo que es las características del autismo, ellos tienen en la neurodiversidad existen condiciones que pueden ser alterantes en su vida. Por ejemplo, los estímulos sensoriales, auditivos, gustativos. También tenemos de repente tanto movimiento, tantas personas. ¿Ok? Entonces esas adaptaciones se hacen. Ahora, ¿qué pasa? Si estas personas están Ujú. formadas como tal, tienen que, conocen cuando un niño puede entrar en una crisis, un niño con autismo. ¿Y qué ocurre? Muchas veces cuando hablamos de un niño con autismo que tiene una crisis, tenemos simplemente que aislarlo o dejarlo solo con esa persona para que le pueda brindar el apoyo. Entonces son cosas muy delicadas que es importante tomar en consideración. Ahora, fíjate algo que a mí me gustaría que nos refrescaras. El tutor como tal en su formación requiere saber cómo se lleva una planificación, cuáles son los objetivos y por supuesto algo importante, el diagnóstico, las características, porque ¿qué ocurre? El sujeto de repente puede abandonar una actividad por sus mismas características determinantes. El olor es muy fuerte, quiere abandonar el aula. De Ujú. repente el chillido del timbre está cerca de la ventana de él, él cae en una crisis de ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es necesario lo de la planificación y cómo es este aporte, cómo se forma al tutor en base a la planificación. ¿Puedes darnos un esquema más o menos cómo es Bien, eso? fíjate, el tutor no hay más allá de capacitaciones, de diplomaturas, de talleres, no hay algo más allá para formar al tutor. Hay personas que se dedican a la formación del tutor en base a estrategias que se puedan llevar al aula. Para mí eso, más que una formación de tutor, obedece más a adaptaciones curriculares que otra cosa. El tutor realmente, de acuerdo a mi experiencia, María José, realmente necesita saber incluso cómo plantear mi relación con los padres. O sea, a partir de primero, tú decías algo, la escuela está en una transformación y para incluir necesitamos muchas herramientas. Ujú. Yo no puedo seguir como tutor escolar con la misma perspectiva de la escuela tradicional, donde tuve mis inicios. Yo Exactamente. no puedo seguir viendo o concibiendo al tutor como esta persona que va estrictamente a acompañar a un niño y a solucionarle el problema a una maestra, a un colegio o a una mamá para que le reciban el niño. No puedo, porque por eso es que tú también comentabas que hay como muchas diatribas con el tutor, porque muchas personas consideran que no es una buena estrategia de inclusión, porque al final lo que termina es haciendo las actividades por el estudiante solo para mantenerlo dentro de la escuela. Entonces, lo primero que tenemos es que romper también el paradigma de ese tutor escolar o de ese maestro de apoyo que va a lo que iba hace unos cuantos años atrás a acompañar a un estudiante en la escuela tradicional. Entonces, debemos partir del punto que al menos en mis formaciones, y eso sí te lo hablo a través de mis formaciones y de mi experiencia en el aula, el tutor tiene que
manifestar un cambio, una transformación en un agente de inclusión escolar. Entonces, ¿desde dónde parte esto? Parte de tener, por ejemplo, unas herramientas de entrevista o unas herramientas de anamnesis que me sirva a la hora de hacer ese primer contacto con el, porque acá en nuestros países, al menos acá en Venezuela, el tutor lo busca es la mamá, el papá, el representante, y de alguna forma eso condiciona mi trabajo, las expectativas de unos padres. ¿Ok? Ok. A lo mejor esas expectativas no obedecen a las necesidades reales de ese niño, niña o adolescente. ¿Ok? Exacto. Entonces, a partir de allí, yo tengo que tener una estructura de trabajo, una madurez de trabajo, donde tenga una entrevista que contenga una anamnesis, donde busque cuál es la expectativa de sus padres a la hora de la escolaridad, e irlos ayudando a que se ubiquen hacia dónde deben de ir realmente sus expectativas. Tener algunos formatos de apoyo en cuanto a visita escolar, si es requerido para ese estudiante, no todos lo requieren. Unos formatos de apoyo donde yo contenga un plan de trabajo, ¿ok? Que puede tener o no, o llevar o no a adaptaciones curriculares, pero donde yo digo, yo como tutor voy a ayudar a mejorar estas conductas o estos comportamientos, o voy a aplicar estas estrategias para que este individuo pueda ser incluido, y yo estimo que en 6 meses ya yo no esté, sino que empiece a Exacto. crecer. Pero entonces eso tiene que tener una estructura de trabajo. Nosotros realmente la adquirimos a través de la experiencia, no fue algo que nos fue dado. Nosotros, yo particularmente, yo a través de Fundación Cristal, tuve muchas personas, muchas psicoeducadoras que eran tutoras y que yo tenía que monitorear. Entonces, en base a eso, yo creé una serie de formatos que me acompañan durante todo el recorrido de la acción tutorial, y donde el tutor, al hacer mis talleres, las conocen y se pueden apoyar a la hora de realizar o de planificar una acción tutorial. No vale una acción tutorial que, eh, que el tutor vaya registrando en un cuadernito, lo hizo con apoyo, lo hizo sin apoyo, y donde yo esté improvisando lo que voy a hacer con el niño, se salió del salón, bueno, yo lo vuelvo a meter, se volvió a salir, yo lo vuelvo a meter. Eso no funciona así. Realmente, si tú quieres un agente inclusivo, un agente de cambio, y que sea ese tutor quien lo sea, ese tutor tiene que trabajar en conjunto, tiene que trabajar en equipo. ¿Con quién? Con la maestra, con los especialistas. Entonces, por ejemplo, si este niño se sale frecuentemente del salón de clase, preguntarle a los especialistas y que los especialistas te apoyen cómo vas a trabajar conductualmente ese niño y cómo lo están trabajando conductualmente dentro de la terapia, para ver cómo aplicas eso dentro del aula, entendiendo que en el aula hay muchos más distractores y muchos más estímulos que a lo mejor en una terapia. Entonces, si te pones a ver, el trabajo de un tutor es un trabajo integral, es un trabajo complejo, porque es un trabajo colegiado. Uno de los grandes fracasos, y lo sigo viendo con mucha tristeza, es ver que el tutor escolar lo contrata una mamá y termina siendo él y el tutor y la mamá y el tutor, y a veces no, ni siquiera lleva una comunicación asertiva con los maestros del estudiante, sino que él se encarga específicamente de ese niño en el aula y listo. No funciona así. Ese tutor tiene que, obviamente, mantener una comunicación abierta con la familia, pero también con la maestra, también con los especialistas, porque, ojo, el tutor no sustituye al especialista. Exacto. El tutor es un no apoyo. va a ser, el tutor es un apoyo más, es una estrategia más, es una herramienta más que va a cumplir una función escolar específica. No es solo acompáñamelo y ya veremos, y entonces pasa 8 años acompañando a un niño. No, porque si lo vemos de esa forma, en vez de promover una autonomía, está haciendo un gran daño a la inclusión. Claro, una persona totalmente dependiente de otra.
Entonces, fíjate, Ujú, algo que a mí me llama mucho la atención en el papel del tutor, cuando nosotros hacemos la adaptación de un niño con autismo a la escuela regular, nosotros por lo general siempre acordamos con la parte directiva a hablar con ellos. Y en esta es una reunión muy importante, ¿no? Donde la figura del tutor tiene un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque los especialistas van y hablan acerca de cuáles son las características y de por qué es la integración y todo lo que conlleva el proceso, pero la figura del tutor siempre hay que aclararlo, hay que ponerlo muy en claro e inclusive poner, como dicen, las reglas en el juego. Es un apoyo y es una persona que está como una puerta abierta para la concientización también del docente, porque ¿qué pasa? El docente no tiene muchas veces las estrategias y el tutor está para guiar el proceso. ¿En qué sentido? Bueno, el niño no cuenta, vamos a ponerle lapicitos o colores que vaya contando así y vamos uniendo lapicitos y lapicitos hasta que él llega a tener la autonomía de contar, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo necesario que yo te iba a preguntar. Habías hablado de algo que es necesario que quede aquí muy claro, que el tutor es un apoyo, no es un psicopedagogo, no es un terapista del lenguaje. ¿Qué ocurre? Si hay algo importante que tomar en consideración. Si nosotros constantemente vamos el gabinete, por llamarlo así, de psicología, de psicopedagogía, y nos interactuamos todos en común y vemos que de repente hay que hacer un ajuste porque hay conductas disruptivas, por ejemplo, en psicología, él puede ayudar para que esa conducta se vaya eliminando, se vaya extinguiendo, pero él no es el psicólogo. Es algo importante. Él es un apoyo como también el psicólogo le puede decir a la mamá y decir, mira, no le des dulces porque lo alteran o le causan ansiedad. Ah, mira, no hagas, ves para allá porque lo altera, no permitas tal cosa. Es importante tomar en consideración, él puede hacer actividades que sean de las otras áreas, pero son ajustadas porque Claro. las otras áreas se lo piden. Y algo importante, el tutor tiene el derecho de decir, inclusive porque lo he vivido, que a las personas que sirvan de apoyo en la escuela, por ejemplo, las personas que hacen la limpieza, a las personas que están en la biblioteca, a todas las personas que son entes de la institución, entender qué es el autismo y concientizar a las personas qué es el autismo. Porque ¿qué pasa? Nuevamente los mitos del niño acompañado por una mamá o, ah, mira, es el que trae a la que lo ayuda. Entonces, es algo importante que se quede en consideración que no es alguien que lo ayuda, es un apoyo para una persona con autismo que tiene todas las características para poderse integrar y llegar inclusive hasta el final y de no llegar, ser integrado como debe ser. Ahora, ¿cuáles serían los Bien. requisitos más importantes o funciones que tiene el tutor? La función más, lo puedo resumir de esta forma. Hay tres funciones súper importantes que debe manejar un tutor y tenerlas claras. Una, la función diagnóstica escolar, es decir, hacer una entrevista a los padres, ver por qué están buscando su figura el colegio, entender cuál va a ser su papel o por qué consideran que es necesario su papel dentro de la escuela, conocer ese niño a través de la visión de mamá, conocer las expectativas escolares de esos representantes, conocer incluso que se le entreguen los informes respectivos en ese primer encuentro, en esa primera entrevista, una entrevista que va dirigida por el tutor, no dirigida por mamá, ¿ok? Donde incluso algunas creencias que puedan estar manejando los padres, creencias limitantes con respecto incluso al diagnóstico, este tutor pueda aclarar ciertos conceptos. ¿Okay? Okay. En ese momento, el tutor va a tener una serie de material, una serie de informes que va a tener posteriormente que revisar, que ver, que priorizar, es decir, cuáles son las necesidades de este estudiante, cuáles son las habilidades de este estudiante y en base a eso priorizar qué es lo que vamos a trabajar primero o prioridad. Luego de eso está la función de abordaje o intervención. En esa función de abordaje e intervención ya yo tengo mi priorización de lo que voy a trabajar, ya yo tengo toda esta información y si no la tengo completa tengo que decirle, orientar a los papás, mira, te falta el informe psicopedagógico, te falta un informe psicológico, el informe que estime que sea necesario, o revisión visual, o revisión auditiva, lo que sea necesario para ese estudiante. Ya teniendo
todo esto paso entonces a esa segunda fase que es de abordaje o intervención, donde hacemos un plan individual para este estudiante que yo lo llamo informe tutorial. En ese informe, pues vamos a colocar el plan de acción, vamos a describir cómo vamos a llevar a cabo ese plan de acción y allí vamos a colocar los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Es todo aquello que le vamos a solicitar a los maestros, al colegio a través de los directores o coordinadores, a la familia y a los especialistas. Allí va a quedar muy bien definido cuál va a ser mi función como tutor y cómo nos vamos a relacionar entre todos. ¿Para quién? Para el beneficio de ese estudiante. Evidentemente, la tercera función es una función coordinadora que en base a este informe con esos requerimientos, pues él va a estar atento a que todos estemos coordinados. Y cuando hablo de coordinación, no me refiero a los tres anteriores nada más, sino que también me refiero a los compañeros de clase, me refiero a los otros representantes que conviven dentro de la comunidad educativa, que definitivamente hay que hacer un trabajo cuando yo como institución, como escuela, me doy cuenta que manejo un volumen importante de niños con neurodivergencia, pues yo tengo que empezar a hacer campañas de concienciación y de sensibilización para esta comunidad y para que entiendan que estamos cumpliendo una función inclusiva dentro de nuestras aulas, sepan a lo que vamos y sepan, empiecen a trabajar esas creencias limitantes que muchas familias pueden manejar porque no tienen de cerca, no tienen de cerca y no estamos acostumbrados a convivir con la discapacidad. Pero para volver a resumirte, creo que las tres funciones más importantes de este tutor es la diagnóstica educativa, es la de abordaje y es la de coordinación. Ok, bueno, saludos a todas las personas que se están conectando y algo a mí me llama mucho la atención porque es como te digo, es un nivel de ansiedad que genera la figura del tutor, tanto en los padres porque ¿cuál es el norte principal que busca un padre, un tutor? Porque sabe que el niño requiere de más atención, que el niño de repente se dispersa o que el niño tiene algunas particularidades que lo desfocalizan, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El tutor viene a formar un acompañamiento y algo importante, el acompañamiento no es que él se sienta al lado de él a decirle todo, es que él va llevando el proceso para que el niño logre, porque uno de los objetivos, por ejemplo, es que no tiene adquirida la pinza fina, él va a poner al niño cómo agarrar el lápiz, a adecuarlo de esa manera y de una u otra forma ir adaptándose a escribir mejor con eso. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Mucha gente, y lo viví hace muy poco, había una mamá que acompañaba a su hijo y se quedaba, y ella de una u otra manera era la figura del tutor, pero no tenía título, ¿no? Pero ella se quedaba y ya hizo el proceso muy bien llevado, por cierto. Pero ¿quiénes pueden ser las figuras, quiénes son las personas que realmente pueden ser tutores? Puede ser cualquier persona, tiene que tener un requisito particular o no. Bueno, el requisito particular del tutor escolar es ser, saber y saber hacer. Ser todas las cualidades intrínsecas que tenemos cada uno de nosotros, sobre todo mucha asertividad a la hora de comunicar, mucha empatía, mucha disposición para hacer las cosas, responsabilidad, etc. Estas son las cualidades que todos llevamos y que todos manifestamos y las vamos a llevar a todos los ambientes y a todos los ámbitos en donde estemos, que es nuestras cualidades intrínsecas. Si vemos que estamos a lo mejor nos quedamos cortos con alguna habilidad que necesitamos, pues sencillamente la trabajamos, buscamos cómo evolucionar mejor en esa área. El saber, definitivamente, un tutor tiene que saber de inclusión, tiene que saber de conducta, tiene que saber de adaptaciones curriculares, puede ser una persona profesional. Normalmente los tutores tienden a ser profesores de educación especial o maestros de inicial, no importa si es a nivel técnico o universitario, o maestros de educación integral, también están los psicopedagogos que han hecho, fungen como tutores, muchos de ellos incluso durante la carrera, antes de graduarse como estudiantes. El
el psicólogo también ha fungido de eso, los terapeutas ocupacionales están abriéndose campo en la parte de las tutorías también. Y ya te digo, pueden ser estudiantes o pueden ser ya el profesional formado. La otra característica es el saber hacer, el que todas esas habilidades de formación académica o del ser, yo pueda realmente llevarlas al aula y ponerlas al servicio de ese niño, niña o adolescente o adulto al que estoy atendiendo. Entonces, en general, es así. En particular, no hay una profesión exactamente para la cual se requiera ser tutor, no. Puedes ser administrador y llevar muchos años trabajando a nivel de psicoeducación y te preparas, te formas en la parte de tutoría, las curriculares y también lo puedes hacer. De hecho, yo hasta hace un tiempo, María José, te puedo confesar, hasta el 2016, yo tenía mis dudas sobre si una mamá realmente cumplir el rol de tutor como agente de inclusión, ¿no? Como acompañante estamos claros que sí lo va a poder hacer, pero como agente de inclusión, porque lo que se está buscando es este cambio de imagen de ese tutor. ¿Y por qué? Por las razones que cualquier profesional de la psicología o de la psicopedagogía sabe, y es la parte de la objetividad que está en juego, la parte de la generalización que muchas veces le cuesta a ese estudiante, sobre todo si tiene autismo, si todo el tiempo es mamá quien me atiende, cómo generalizo aprendizaje. Por otro lado, la codependencia que puede crearse cuando mamá todo el tiempo me está atendiendo. Sin embargo, acá en nuestros países hay una realidad, y es que el tutor escolar es costoso. Es escaso, en los que están bien preparados son escasos y son costosos. Entonces, el decir, tú como mamá no puedes, yo decía, estoy limitando a ese niño. Entonces empecé a buscar la forma y conseguimos una manera, y es preguntas que se debe hacer como mamá para ver si puede o no en ese momento afrontar una tutoría y formarse como tutor. Es decir, si una mamá siente que tiene, por ejemplo, que maneja suficientes estrategias de conducta como para trabajar con su hijo, está bien, vete al aula. Pero si yo veo que soy una mamá que estoy en un proceso de duelo, que todavía me hablan de autismo y me siento ofendida, que todavía no puedo hablar claramente de lo que tiene mi hijo porque ni siquiera estoy muy clara y todavía sigo confundida sobre, por ejemplo, las funciones ejecutivas, que no distingo cuando viene una crisis. Yo como mamá puedo desesperarme a la hora de una crisis y no logro ni siquiera que mi niño se siente a comer en la mesa o hacer una actividad corta de una tarea en mi casa. Esa mamá tiene que ponerse en pausa, reconocer que hay una serie de situaciones que la están limitando en ese momento, que tiene que prepararse un poco más en ese sentido para poder llegar al aula. ¿Por qué? No va a ser una mamá que va a retardar su proceso de aceptación, que se va a sentir ofendida por cualquier cosa que diga la maestra, cuando a lo mejor la maestra lo hace con la mejor buena fe, pero a lo mejor no escoge las mejores palabras. Entonces, en vez de ser una solución, en vez de ser un factor de inclusión, mamá se me vuelve una situación difícil o una situación difícil mayor dentro de la escuela. Entonces, hay que reconocer como mamá hasta dónde puedo en este momento, lo que no significa que después no pueda. Después, como mamá, aprendes, ganas habilidades, sabes cómo manejar a tu muchacho, te preparas y te vas a la escuela y puedes hacer como esa experiencia que tuviste con esa mamá que logró incluir a su hijo, logró desaparecerse de la escuela y el niño continúa. Entonces, muy bien, pero tenemos que revisar eso Claro. previamente. No, y una de las cosas es saber si realmente tienes la actitud para.
para hacer la figura de un tutor. Porque algo que mencionaste de este aspecto, mucha de este aspecto económico en Venezuela, y no solamente en Venezuela, en muchos países pasa que es una figura sumamente costosa. Y hay madres que yo me quedo admirada, inclusive podemos verlas en las redes sociales, que llevan un trabajo bien importante y a veces la intuición de una madre es más fuerte que cualquiera que la de un profesional. ¿Por qué? Porque han utilizado estrategias que hasta uno dice, wow, llegaron hasta el punto de que él logró. Pero ¿qué pasa con esto? Yo siento que sí pueden los padres integrarse en el proceso siempre y cuando tomen en cuenta de que tenemos que preparar al niño para la vida, no para nosotros, para la vida. Algo importante que es necesario resaltar también es este aspecto de que son guías, pero al momento que ya yo siento que yo estoy hablando desde el contexto de mamá y ya no estoy hablando desde el contexto de tutor, ahí tengo que preguntarme, ¿estoy fallando? ¿Se hace con dependiente o simplemente debo frenar el proceso? Ahí es cuando debo yo tomar conciencia. Ahora, hablamos de los padres, podemos hablar de otro tipo de familiar que tiene que tomar conciencia y algo importante es que nosotros evaluemos como especialistas si realmente tienen las capacidades para asumir la tutoría de un familiar. ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar la parte emocional con la parte tutorial. ¿Qué ocurre? Hay personas, por ejemplo, y yo lo he visto en tutores que me dicen, el niño me encanta y le tengo que limitar y me cuesta, y yo digo, pero tienes que limitarlo. ¿Por qué? Porque estás ya yéndote a la parte emocional en vez de la guía de la integración. Ahora fíjate, el aspecto de la escuela como receptor de un tutor, a veces se hace complicado porque a esta señora va a estar hasta allí, esta señora, los niños, los padres critican porque está una señora, todo ese aspecto de la cantidad de mitos. Y Todo, yo es pienso, verdad. una cantidad de mitos, pero yo lo que pienso es que igualito como por ejemplo hablamos de aquellas escuelas que son inclusivas de cualquier población del mundo, por ejemplo, de Ucrania, de Polonia, de cualquier cosa, porque hay escuelas así inclusivas, hay escuelas que son inclusivas de la población neurodivergente. Es decir, que nosotros tenemos que darnos cuenta que una herramienta es el tutor. Y algo ¿qué piensas tú de que la escuela sea propagadora de lo que es la campaña de concientización de la importancia de la figura del tutor? Cuando tú hablas por ejemplo, de una escuela donde tienes estas personas que has preparado y se integran como tutor, ¿esa parte se maneja coherentemente o casi no se habla por parte de la escuela? Fíjate, la escuela normalmente traslada esa responsabilidad a los padres. Y hasta donde llega mi experiencia, yo considero que el tutor no debe ser contratado por los padres, porque ya ahí, de alguna forma, el tutor siente que Que le, debe una que lealtad le debe a al esos padre, no al niño. no al niño y se pierde la figura. De hecho, Exacto. hemos visto tutores, yo he visto tutores que terminan de cuidador durante todo el día a los niños porque se les llevan a su casa y terminan en la casa jugando con el niño y a su vez los días viernes o sábados si los padres tienen una salida le piden a este tutor que se queden con los niños. Fíjate hasta dónde llega. Allí Exacto. ya la objetividad a la hora de la escuela se va perdiendo porque quieras o no, hay una saturación de ese especialista, porque vamos a tomar en cuenta el tutor como un especialista, y en esto es que se debe de convertir como un especialista, como un agente de inclusión. Entonces, mi propuesta de formación de tutores para la diversidad en el 2015, mi propuesta no ha variado, es la misma. Los tutores deben de estar dentro de los colegios, incluso por razones de seguridad, María José. Yo Exactamente. estoy, yo estoy recibiendo a veces unos tutores y sinceramente en muchas escuelas he visto que el director ni siquiera sabe, ni siquiera conoce la cara del tutor. Y Exactamente. fíjate, este tutor va a estar no solo con un niño vulnerable, va a estar dentro muchas veces del salón de clase con varios niños. Ujú. ¿Quién soy yo que está, de hecho, yo como mamá, que no fuera mamá sino mamá de un compañero de clase, que sé que hay dos, tres tutoras en ese salón y que no son de la plantilla de la escuela, es decir, que hoy pueden estar unas y mañana otras, yo le preguntaría al director, ¿usted conoce a quién está metiendo dentro del salón de clase?
Exactamente. Usted O pidió fíjate, referencias de esas personas que metió en el salón de clase, porque al exactamente. final están los niños. Claro, y no, y una de las cosas también es, por ejemplo, cuando existe la figura de un solo tutor y de repente hay diferentes niños, ya sea con TO o TDAH, y entonces el profesor agarra y dice, bueno, Mari, tú eres la tutora de él, tú me puedes ayudar con esto, me puedes ayudar con el otro, y eso se vuelve un caos. Un caos porque Sí, hay que estar claro de una cosa, el tutor es para uno, el tutor no es para... cuando hablamos de que son varios, yo puedo hablar de un psicopedagogo que viene a un aula de clase y él sugiere que dependiendo de las características de su diagnóstico, pueden él puede manejar llevar a varios. varios, pero Ujú, si él ujú. no sugiere o no ve que sea necesario, él no lo lleva, no los lleva todos. Exacto. Aquí hay una pregunta que está haciendo Pero Alejandra. entonces, Ujú. para cerrar eso, importantísimo sería que la escuela entienda la magnitud de esto, que forme y tenga como en espera dentro de su propia plantilla, dentro de su propio equipo, a una serie de personas que estén formadas. Y estas personas van a realizar la tutoría a los niños que lleguen, pero que formen parte de su plantilla escolar. Ayudaría muchísimo a los padres. La situación de inclusión se haría desde una filosofía más de la escuela y estaría facilitando el trabajo incluso a este estudiante. Yo creo que sería bueno revisar como escuela cuántos niños, niñas y adolescentes estoy manejando con neurodivergencia y cuál es la factibilidad de tener yo el personal en la escuela. Evidentemente, eso va a tener un sobrecargo en algunas mensualidades de algunos padres. Evidentemente, lo que es distinto porque es una atención como más individualizada a un punto específico. Evidentemente, hay que informarle a los padres y decirle cuál es el plan de trabajo a los padres. El trabajo básicamente sería el mismo, pero habría mucha más seguridad de que la calidad del trabajo está fiscalizada incluso por la propia escuela. Yo creo que sería maravilloso. Claro. Ahora fíjate, Alejandra nos dice, el tutor estaría todo el día en el colegio. No necesariamente. Exactamente. Hay distintos modelos de tutor y distintos modelos de tutoría. Uno de los mitos es pensar que el tutor siempre va a estar jornada completa dentro del salón de clase. No es cierto. Hemos tenido niños que hemos tutoreado, por ejemplo, justo después del recreo. Y Ujú. a partir de allí empieza la tutoría, porque hay situaciones específicas que se dan en ese momento escolar. O niños que le estamos haciendo tutoría externa. Le ayudamos con las adaptaciones curriculares, pero vamos una vez o dos veces al mes a la escuela a buscar planificación, a saber si hay algo más que hacer. Pero el niño es tutoriado desde afuera, es ayudado Sí, más con las adaptaciones. O sea, la figura va a depender de las necesidades de ese estudiante. exacto. Y fíjate una de las cosas que eso también se convierte en un vicio, que es, por ejemplo, si existe matemática, por decir algo, que sea una materia de fragilidad, o el área musical, que es algo que altera al niño con autismo, por ejemplo, y requiere del apoyo de un tutor en esa disciplina como tal. Muchas veces pasa que la escuela no toma conciencia de la realidad de qué es un tutor y para qué es un tutor. Y muchas veces, yo recuerdo en Venezuela, al hacer una supervisión, de escuchar a los docentes decir, porque no viene todo el día, porque yo no sé qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar claro que el niño rinde en las otras disciplinas, pero la que requiere de un apoyo más acentuado es la musical. Ahora, Por fíjate, ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Felicidad nos dice, la señora en Venezuela está fatal. Yo creo que cuando ves o sientes que el papá o la mamá se documenta, pregunta, investiga, hay que darle la oportunidad de ser tutor porque tiene ese plus para con ese amor. Alejandra dice también la inclusión, según la experiencia de ustedes, debería llevarse a cabo en colegios con pocos alumnos o puede ser en grandes colegios. La inclusión debe darse en todos los colegios a todos los niveles. No necesariamente, fíjate, para mí es un mito, y siempre lo digo en mis adaptaciones, cuando voy al taller de adaptaciones, eso de que todos los niños sentados adelante. No, no es verdad.
hemos visto por allá, porque en algún momento también tuve ese mito rondando en mi cabeza. Ah, bueno, como tiene TDAH, mejor es adelante. Ah, no, como tiene autismo, es mejor es adelante. Ah, como usa lentes, es mejor adelante, cerca de la maestra. Pero no es cierto, María José. Hay niños, por ejemplo, con autismo, que funcionan mucho mejor y captan mucho mejor el aprendizaje si lo pongo en la esquina de Exactamente. último. ¿Por qué? Porque tiene una hipersensibilidad táctil y solo sentir que le están pasando por alrededor o que tiene personas adelante, atrás, al lado, lo dispersan, no lo tienen con concentración. Entonces, en una esquina, al lado, donde tiene una pared, donde nadie le está pasando, pues hace que ese estudiante pueda apropiarse mejor de ese y de mantenerse por más tiempo concentrado, por ejemplo. Entonces, Exacto. hay muchos mitos que manejamos todavía, porque, bueno, vienen de la escuela tradicional, porque en un momento funcionaron, pero que hoy en día hay que ver esa individualidad del estudiante, y cuando hablamos de inclusión, hablamos de individualidad, porque Exacto, de eso exacto. se trata la inclusión. La inclusión es darle la respuesta educativa al estudiante que lo necesite como lo necesite. Entonces, Exacto. en ese sentido, pues es cuando uno conoce por primera vez a un estudiante y lo vas a trabajar y lo vas a evaluar y vas a conocer esa familia, lo mejor es ir con un casé en blanco y tratar de irlo llenando solo con la información que me estás dando de ese estudiante y no estar pensando en Pedrito, al que tutorié hace 3 años, en María, que hace año y medio le hice una tutoría y también tenía autismo, o Juan, que tiene TDAH y hace 8 años también lo tutorié. No, irte con el cassette en blanco y evidentemente cuando tú tienes experiencia en el área, eso no se olvida, eso queda allí. Y vas a Exacto. utilizar las herramientas que sean necesarias porque el pensamiento automático va a llegar. ¿Vale? Exacto, y fíjate, una de las cosas, yo valoro mucho la figura del tutor porque siento que cuando es bien llevada y existe la empatía por parte de este especialista, el desempeño recae totalmente en la persona que tiene la necesidad, que es el niño o la niña. Ujú. Ahora, entre la preparación del tutor hay que tomar en consideración dos cosas. Por ejemplo, tú me hablas de la formación en cuanto que debe saber planificar, de que debe tener los objetivos claros, de que debe saber cuáles son las adecuaciones, pero hay una parte que es la parte emocional y la parte de la empatía en hacer esa labor. Porque, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de un niño tan vulnerable con autismo, hablamos de un niño que requiere también de que entiendas que soy diferente, entiendas que tengo necesidades y tener mucha paciencia. Ahora, ¿qué consejos tú le darías a los tutores en cuanto a tener ese manejo emocional y de qué manera ellos pueden brindar la integración social teniendo ese encaje de prepararlo para la vida, de dar conciencia de que existen cualquier cantidad de contenidos programáticos, pero el margen es la integración? Fíjate, aquí tocaste dos cosas. Primero, qué hacer con este estudiante y generar toda esa empatía, que al final todo eso son cualidades del ser, María. Eh, Exacto. yo pienso que es muy importante antes de trabajar con cualquier niño, sea como tutor, sea especialista, incluso como mamá. Es importante generar la conexión. ¿Okay? Es importante darte el tiempo de conectar con esa personita que te está llegando en ese momento. Y para conectar, bueno, a veces cada quien abre el vínculo de forma distinta y vale. Pero siempre hay ese estudiante o esta personita que todas las técnicas que te sabían no te dan resultado. Exactamente, pasa. Entonces, entonces Pasa con muy este, seguido. entonces, con este tipo de estudiantes hay unas técnicas específicas de vinculación, que es como observarlo, imitarlo, dejarlo que él sea el que te guíe, al menos los primeros días, para ver cuáles realmente son sus intereses. Este match es necesario para generar aprendizaje de cualquier tipo. Si no Ok, existe, si no existe con el niño, con la niña, con el adolescente este match, los aprendizajes a lo mejor los logras por repetición, pero el aprendizaje que queda es ese que logras con la emoción. Lo otro que tú me ujú, dices es cierto, hay que preparar a los, es más, yo no diría a la neurodivergencia, yo diría a todos los jóvenes y a todos los niños
hay que prepararlos con las necesarias para tener éxito en el futuro. Exacto. Cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes con autismo, entendemos que estas habilidades blandas pueden requerir mayor entrenamiento que para cualquier otro, porque para cualquier otro a lo mejor con una buena imitación de una mamá con muy buenas habilidades blandas o de una maestra que sea punto de referencia o de un tutor, pues funciona muy bien y lo logra. Exacto. Pero nuestros niños tenemos que ser muy directos, con nuestros niños tenemos que ser muy repetitivos. Entonces, no podemos ver la escuela para ningún niño, pero más significativamente para un niño, niña o adolescente con autismo, no lo podemos ver como el centro de donde ese niño va a adquirir solo y absolutamente habilidades académicas. No, es un gran error. Nosotros desde la escuela creamos ciudadanos y en la escuela pueden enseñársele a un niño a cómo pedir permiso, a cómo dar las gracias, a cómo ser autónomo para ir al baño, para lavarte las manos, para tomar una decisión si se me quedó la cartuchera y resolver ese problema, para iniciar y concluir una conversación, saber cuándo debo de ser empático con otro, entender que debo hacer una fila para, y eso es algo fijo que siempre digo, hacer la fila para comprar en una cantina, qué es lo que voy a desayunar, luego pagar, recibir un vuelto y escoger con quién me voy a sentar o pedir permiso para sentarme con otro. Eso es lo que va a hacer que ese ciudadano en el futuro pueda ir a un supermercado, pueda ir a una farmacia, comprar o resolver situaciones de la vida diaria. Exacto. Y fíjate. Y si no aprovechamos la escuela como esa pequeña sociedad donde formamos al ciudadano del futuro, bueno, entonces es un desperdicio porque al final yo también en la casa le puedo enseñar matemática, física y química. Exacto, porque fíjate que yo pienso que eso que estás mencionando es muy asertivo en la actualidad, este comentario que estás haciendo acerca de que de qué forma preparamos esta población actualmente cuando hay una falta de valores tan importante, una falta de correspondencia, porque muchas veces existe la escuela que no se preocupa ni se ocupa, y lo tengo que decirlo así, y no se visualizan de que él va para la vida, de que él tiene que llegar a donde sea, a un elevador y decir buenas tardes, a lo más mínimo, que son las claves de sobrevivencia y de supervivencia. Entonces, hay algo importante que hay que destacar en este live que estamos llevando, que la figura del tutor en materia del autismo va a ir indispensablemente a la necesidad latente de este individuo con autismo. Es decir, a procrear la integración, a procrear el acompañamiento, al que se pueda adaptar a situaciones que le pueden generar un estrés y saber cómo controlarlo y saber de que todos somos diferentes, no porque tenemos a un niño con una neurodiversidad, él es el único diferente. ¿Por qué ocurre? De repente yo soy una niña que llora demasiado porque quiero irme para mi casa y no tengo ninguna neurodiversidad. Entonces es adaptarnos a todas las realidades. Aquí hay dos comentarios, uno es de Alejandra So que dice, con tantos trastornos psicosexuales en la sociedad, ¿no es peligroso incluir personas extrañas en el colegio donde existe una población vulnerable? Y hay Bueno, otro. justamente eso es lo que estábamos comentando, que los directores de las escuelas pues tienen que chequear ese currículo. Cuando yo, por ejemplo, formo tutoras, siempre les digo, no necesitamos el currículo de 800 páginas donde tú muestres absolutamente todos los conocimientos académicos que puedas tener. Más Exacto. que nada se necesita es dónde puedo llamar para tener información sobre ti, sobre que eres una persona confiable, en dónde fue tu último trabajo para yo poder llamar e investigar. Y eso es una misión de la escuela. Y obviamente de la mamá, porque mamá, entregar a mi niño a cualquiera que dice que puede ser tutor,
mira, creo que es delicado. Es muy Es una delicado. situación bien, bien delicada. Y Ujú. fíjate que yo pienso que esa parte de la tutoría y las figuras que entren a la escuela, porque no solamente tiene que ser precisamente la figura de un tutor, puede haber un terapeuta del lenguaje que también puede ir a hacer cierta estimulación y la escuela, disculpa, cuando permite es porque está apropiada y que es una persona que tiene la capacidad y como decir, el perfil adecuado para no cometer alguna falla. Aquí hay otro Ujú. comentario de Felicidad que nos dice, creo que los profesores deben estar claros, porque fui a una reunión donde mamás estaban comentando de un niño especial que había mordido a varios y estaban aterrados. Hay niveles de verdad. Entonces, fíjate, también eso es importante darse cuenta. Alejandra So dice, es decir, que el tratamiento del autismo es multidisciplinario donde el tutor forma parte. Totalmente, sí, Exactamente, exactamente, exactamente. Y exactamente. de hecho, chequear, María José, fíjate, ahí a veces los papás, por eso hablamos de las expectativas. Ok, La fíjate. escuela va por primera vez, entra a la escuela y pase la jornada de 6 horas completas. Y cuando tú revisas, chequeas y estás con el niño, tú dices, un momento, el niño le falta algunas habilidades para poder lograr una jornada completa, porque se va a saturar, porque todavía el nivel de comunicación no es tal, porque normalmente su grado de concentración es mínimo. Entonces, en este momento, ¿qué se hace? Vamos a hacer una inclusión escalonada mientras Exactamente. vamos trabajando en paralelo esas habilidades e ir aumentando la jornada hasta que logremos la jornada completa. Bueno, y ¿Okay? fíjate una cosa que tú estabas hablando, eso es una adaptación curricular que se está haciendo, es decir, integrarlo poco a poco y darnos cuenta que una jornada de tantas horas también es cansativa para un niño. Pero la figura del tutor, como tú lo habías manifestado, es de un acompañamiento, pero también la idea del tutor no es durar toda una vida con un niño, solo si lo requiere por su necesidad. Ahora, ¿qué pasa? Esto también es una adaptación curricular, en donde yo de repente pruebo de que el niño tenga 3 meses con el tutor y de repente al cuarto mes ya no está los 5 días, sino va a estar 3. Y después pasa un Sí, mes y le voy adaptando a que tenga 2. Y de repente, bueno, solamente llegamos a un punto que lo veo una vez al mes. Hay que tomar en consideración que no excelente. todos, como muy claramente tú le dijiste, no todos requieren un tutor, pero los que requieren tienen sus adaptaciones. Aquí tenemos a Lacey Gabriela que Fíjate, dice, tú, fíjate ujú, que lo que dijiste de la desaparición de este tutor progresiva es súper importante porque hemos visto cuando dicen, no, ya el niño no necesita tutor, lo quitan de una vez y al mes tiene que volver el tutor porque le hizo un choque tal al niño que se requiere nuevamente porque no se hizo paulatinamente esa retirada y le generó un impacto emocional a ese estudiante que venía acostumbrado con un tutor. Eso que dijiste es súper importante, hora de retirar. ¿Okay? exacto. Aquí tenemos a Lane que nos dice, el tutor acompañante externo o maestra. Acompañante no es lo mismo. Ahora es que voy aprendiendo con mi hijo. Fíjense algo, eso es algo importante. Es que el niño va con una maestra que lo acompaña o va con la tía que lo acompaña. No es una tía, es una persona que focaliza apoyarlo para que logre el proceso. ¿El proceso de qué? Principalmente de integración y después de las competencias que él requiera, que él mismo decide que son necesarias para su vida, porque de repente no todas las competencias son necesarias. Alejandra 21 nos dice, ¿es aconsejable cambiar los tutores o debe ser siempre el mismo? Si tienes la facilidad de tener muchos tutores, yo, bendito sea Dios. La realidad es que conseguir un tutor es bien difícil, un tutor formado es muy difícil. Normalmente, pues, al conseguirlo, la gente trata de mantenerlo porque no es fácil cambiarlo todo el tiempo. Sí, Esa es la realidad que y además vivimos, que pues. estar claro de una cosa, si por ejemplo la figura del tutor tiene que ser cambiada, hay algunas cosas que tenemos que volver a empezar desde cero, porque Eh, el niño ya se acostumbró a una se persona que vinculó.
Sí, se vinculó y desde todo punto de vista, porque la gente dice, no, porque él se vinculó con la voz, se vinculó con el olfato, se vinculó con todos los sentidos. Ujú. Que la gente dice, porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo en una oportunidad había un niño que estaba sentado en una silla y tenía una venda y yo no hablé, yo me acerqué y él mismo me había dicho, María José, que está ahí, y el vínculo para que tú veas. Entonces, ¿qué pasa? Es importante darse cuenta que el tutor es una figura determinante. Ahora, Mari, yo quisiera que nos dijeras cuáles tus redes sociales para que la gente te siga y qué tipo de formación tienes para las personas con que quieren hacer esta figura de tutor. Mira, para la figura del tutor tenemos, igual que las de adaptaciones curriculares, tenemos talleres, tenemos, bueno, tengo todas las versiones, tengo microformaciones, tengo talleres, tenemos capacitación de 60 horas avaladas por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y tenemos diplomados, que de hecho iniciamos en el 2015 con 3 cortes de diplomado. Tengo talleres también que tienen que ver con los comportamientos en el aula, cómo manejar asertivamente esos comportamientos en el aula y no solamente asertivamente, sino respetuosamente estos comportamientos en el aula. Cómo hacer y combinar la crianza positiva de casa con una educación respetuosa en el aula, porque los docentes tienen que aplicar técnicas de educación positiva, al menos acá en Venezuela eso es lo legal, porque incluso la propia ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes así lo exige. Entonces, tengo todas estas versiones de talleres, cosas de que estas personas que se preparen con nosotros lleven todas las herramientas necesarias para ser la mejor versión de ese estudiante y para que realmente, más que un tutor, se vuelva en un agente escolar inclusivo, que es lo que están buscando. Bueno, Mis allí, redes sociales, ok, mis redes sociales. si las puedes copiar también después que las digas, Sí, me agradaría mucho. ¿Cuáles son tus redes sociales? sí. A ver, dinos cuáles son. Arroba funda.cristal en Instagram y en Twitter o X es Funda Cristal, Ok. así como lo digo. Bueno, gente Y bonita que se acaba en Facebook. en Facebook también es Funda Cristal. Ok, bueno, gente bonita, yo muy, muy contenta de haber tenido una señora de señores en materia de la tutoría de las personas para las personas neurodivergentes. Lo que les puedo decir que la figura del tutor es una figura sumamente importante, importante para alcanzar el proceso de la integración y la inclusión, ya sea de cualquier persona con neurodiversidad. En el caso del autismo, es un acompañamiento bien importante donde se va a focalizar en las necesidades de esta población a fin de alcanzar con toda la fidelidad de que el niño tenga un engranaje perfecto y pueda lograr tener un desenvolvimiento de vida lo más adecuado posible. Por tanto, debemos apoyar a la figura del tutor y sobre todo darnos cuenta si esta persona está formada y tiene el interés de podernos ayudar, debemos buscarla porque el niño lo requiere. También tomar en consideración que el equipo multidisciplinario tiene un papel muy importante con esta figura del tutor, porque él le va a dar las herramientas también para poder entender por qué hay algunos comportamientos disfuncionales en esta población. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, María Orteaga, muchísimas gracias a todas las personas A ti, conectadas. a ti. Y que bueno, y que nosotras vamos a estar conectadas muchas veces más, Mari, porque sé que hay mucho contenido muy Si importante Dios quiere. que tenemos que manejar en materia del autismo y en otros trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, cuenten con nuestro acompañamiento y nuestro apoyo y sigan a Fundacristal, que es una fundación maravillosa. Aquí hay una última pregunta, la voy a leer para no dejarla en el aire, que dice, Yogat, ¿cuál es la función de la profe de aula cuando hay un tutor? Las La, mismas funciones. la profe de aula sigue siendo la líder de esa aula de clase. La maestra de aula no la sustituye nadie. Ella va a Exacto. seguir su trabajo, lo único es que probablemente algunas estrategias se la entregue este tutor a ella para que pueda manejar algunas situaciones con ese estudiante que
ella no ha sido formada, como mejor no maneja las estrategias específicas, pues va a necesitar que otra persona se las brinde. Pero su función sigue siendo la misma, es la maestra de todos los estudiantes que están en su aula. Ok, bueno, ahí tienen contestada la pregunta. Bueno, déjame ver si hay alguna otra, creo que no. Ok, aquí nos dice Tabat Claudia, agradecida inmensamente, felicitaciones por tan excelente live. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. María Orteaga, una mujer extraordinaria, vamos a seguirla, y una gran profesional en un país hermosísimo, Venezuela. Bueno, que Sí, estén muy bien, Mari, y que pasen un feliz gracias. domingo. Chao, gracias. Gracias. Igual. Bye. Bye a todos.